¿Qué tal? A ver, pensemos en algo. ¿Cuántas veces hemos oído que los videojuegos son una pérdida de tiempo? Bueno, pues hoy vamos a explorar una idea un poco provocadora. ¿Y si esas horas frente a la pantalla no son tiempo perdido, sino en realidad una clase magistral sobre cómo aprender? Y miren, para muestra, un botón. Esta frase de un abuelo viendo a su nieto jugar lo resume todo. Es una pérdida de tiempo porque no está aprendiendo ningún contenido. Esta es justo la mentalidad que solemos tener, ¿no? La idea de que aprender de verdad es, pues, memorizar datos, como si fuera un libro de texto. Pero aquí es donde se pone interesante. ¿Y si estamos viendo el panorama completo de forma equivocada? ¿Qué tal si los videojuegos nos enseñan algo mucho más profundo que simples datos? Y si de hecho nos enseñan cómo aprender, vamos a desentrañar la teoría del aprendizaje que está oculta en los buenos videojuegos, una que la verdad pone en jaque la forma en que pensamos sobre la educación tradicional. Ok, para empezar a entender esto, lo primero es cambiar el chip sobre lo que significa aprender. Hay que ir más allá de los hechos y las cifras. Porque en el fondo, aprender no se trata de acumular información, sino de algo mucho más grande. Se trata de dominar mundos completamente nuevos. Y aquí entra un concepto clave, el dominio semiótico. Suena súper técnico, pero la idea es sencilla. Pensemos en cualquier área, como la física, la cocina o hasta el básquetbol. Cada una de estas es un dominio semiótico. O sea, un universo propio con su lenguaje, sus reglas, sus símbolos y sus prácticas, que en conjunto crean significado. Miren, un ejemplo perfecto. Leemos esta frase. El base botó el balón por la cancha, levantó dos dedos y pasó al hombre desmarcado. Cualquiera puede buscar las palabras en un diccionario, pero para entenderla de verdad, para saber qué significa levantar dos dedos en ese contexto, necesitas estar inmerso en el mundo del básquetbol. A eso se refiere estar alfabetizado en un dominio. No es solo saber palabras, es entender el juego. Y es justo aquí donde vemos la gran diferencia con el aprendizaje tradicional. Por un lado, la escuela, que muchas veces nos da primero el manual, la teoría abstracta, y luego, si bien nos va, la práctica. Y por el otro, los videojuegos, que te avientan directo a la acción. No hay manual, hay experiencia. El aprendizaje es activo, es crítico, es dentro de un contexto, es todo lo contrario a ser un receptor pasivo de información. La pregunta entonces es, ¿cómo le hacen los juegos para que este aprendizaje sea tan pero tan efectivo? Bueno, el secreto empieza con algo muy poderoso. Le dan al jugador una nueva identidad. Te conviertes en el aprendiz. Pensemos en los juegos de rol que lo ilustran de maravilla. En ellos manejamos tres identidades al mismo tiempo. Primero, la identidad virtual, tu personaje, el medio elfo, el guerrero, lo que sea. Segundo, la identidad real, la persona de carne y hueso sentada frente a la pantalla. Y tercero, la más importante, la identidad proyectiva. Esta es como el puente entre las dos. Es donde proyectamos nuestras metas y valores en el personaje que queremos ser. Es una mecánica potentísima porque hace que todo sea increíblemente personal. Y esto nos lleva a una idea central. Aprender en un juego no es solo sobre qué hacer, sino sobre quién ser. Ese compromiso que creamos con nuestra identidad proyectiva es el motor que nos impulsa a practicar y a esforzarnos por horas. No se siente como una tarea, porque cada habilidad que aprendemos nos acerca más a ser el héroe, el estratega, el personaje que aspiramos a ser dentro de ese mundo. Ahora, este viaje de aprendizaje y de construcción de identidad casi nunca es en solitario. Y eso nos lleva al siguiente punto. Los juegos son mucho más que una experiencia individual. Son un fenómeno profundamente social. El conocimiento no está solo en la cabeza de una persona. Para que vean hasta qué punto esto es real, lean esta cita. Es de un chavo de 15 años, Adrián, jugando EverQuest. Su personaje, al que le había invertido horas, muere. Y su reacción en el mundo real es de pánico total, porque esas 12 horas de progreso se sentían absolutamente reales. Lo interesante es que, a pesar de su angustia, no estaba solo. ¿Y qué pasó? Pues un compañero de su gremio, un completo desconocido, un tipo de 30 y tantos de Indiana, le marca por teléfono a su casa casi a medianoche. ¿Para qué? Para avisarle que su equipo ya había llegado al cadáver virtual y había resucitado a su personaje. Esto es, la mente social en acción. El éxito, el conocimiento de Adrián, no dependía solo de él, sino de toda una red de personas. Y para ponerlo en perspectiva, no hablamos de un grupito de amigos. En ese entonces EverQuest tenía más de 375,000 suscriptores. Imaginen, era una red gigantesca de personas colaborando, compartiendo conocimiento y resolviendo problemas juntos, día y noche. Bueno, hasta ahora hemos visto cómo los juegos enseñan, pero su poder va todavía más allá. No solo nos dan nuevas habilidades, también tienen la capacidad de cuestionar las ideas más arraigadas que tenemos sobre cómo funciona el mundo real. Cada juego trae consigo lo que podríamos llamar modelos culturales, o sea, su propia versión de la realidad. Comparemos, por ejemplo, Wolfenstein y Operation Flashpoint. En uno, la guerra es heroica, eres un superhéroe que arrasa con todo.
En el otro, la guerra es lenta, aburrida, eres vulnerable y el plan casi nunca sale bien. Al ponernos en los zapatos de estas realidades tan distintas, los juegos nos obligan a reflexionar sobre nuestras propias ideas preconcebidas. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué tenemos? Que los buenos videojuegos son, en esencia, máquinas de aprendizaje increíblemente bien diseñadas. Se basan en principios muy claros: el compromiso con una identidad, el aprendizaje en un contexto real, problemas que van aumentando de dificultad, práctica constante que no se siente como trabajo, la fuerza de la mente social y, muy importante, el jugador no es un simple consumidor, sino un productor. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón. Si los videojuegos ya descifraron cómo enseñar sistemas complejos de una manera tan efectiva y motivadora, ¿por qué la educación formal, en muchos casos, sigue aferrada al viejo manual? ¿Qué pasaría si empezáramos a aplicar estos principios no solo en las escuelas, sino en cualquier ámbito de aprendizaje? Es una idea que sin duda vale la pena explorar.